De nuevo, gracias por estar aquí. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, como siempre, aquí partiendo puntual. Quiero comentarles un poco sobre esta sesión. La sesión que vamos a tener hoy día con Brian es más un formato conversatorio. Ahí, como les iba comentando Carmen, existe normalmente un by the books del funding, de levantar dinero de venture capital, que es el que les vamos a hablar mucho, y es la forma que tradicionalmente enseñamos. Y también existen otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, justamente hoy Brian nos va a compartir un poquito su experiencia sobre Process Maker. Él es CEO y fundador de Process Maker, que tuvo una experiencia un poquito más bootstrapeada y no menos enriquecedora de cómo realmente se puede llegar a financiar un proyecto desde un ángulo distinto, con una forma distinta a la que están acostumbrados normalmente. Entonces, no quiero dar mucho preludio porque nadie mejor que Brian de realmente comentarnos un poco su historia, pero eso, o sea, Brian, nos sentimos muy afortunados de contar contigo. Antes de iniciar esta parte, sí es importante poder ponerte en contexto. Cada uno de los founders aquí brevemente va a contar qué hacen las startups, en qué momento están, para que tú puedas entender también sus pressing needs. Entonces, con eso dicho, ya saben todos, ahí vamos a ocupar los 5 minutos para esto y que ya poder luego invitar al escenario virtual a Brian. Entonces ahí... Leo, te corto un segundito. Entiendo que esta sesión podrá ser en Spanglish, entonces pueden hacer sus intros en español, en inglés, hacer preguntas en español, en inglés. Brian, no sé tú en qué lo vas a hacer, pero vamos improvisando en cuanto al Spanglish, así que quien quiera hacerlo en cualquiera de los dos idiomas está bien. Exactamente. Entonces, ahí simplemente vamos a ir en cualquier orden, los voy a ir llamando y brevemente nos pueden comentar en qué andan sus startups. Entonces, Diego, de Mox, ¿podrías comentar? Gracias. Mucho gusto, Ryan. Les platico sobre Mox. Es una empresa de fintech que nos encargamos en la tecnología de conectar las entidades financieras con las empresas que manejan la gestión de nómina. Lo que hacemos nosotros es parecido a un término, lo llamamos Open Payroll, perdón, parecido a Open Banking, donde el usuario tiene acceso a su información de nómina y con esto puede participar en productos financieros gracias a eso. Excelente. Muchísimas gracias, Diego. Te quedan 30 segundos, ¿no? Nos comentas un poquito Okay. de tu rol dentro de... Sí, yo soy la parte técnica. Augusto va conectándose y es la parte el CEO. En la situación actual lo que estamos haciendo, ya estamos operando en versión 0 con un producto de Earned Wage as a Service, Earned Wage Access, donde habilitamos a usuarios a recibir su dinero ya trabajado antes del día de pago. Y ahora lo que estamos pivoteando, estamos cambiando a hacer la infraestructura donde conecte las entidades financieras con la gestión de nóminas, con los productos de nómina. Increíble. Muchísimas gracias, Diego. Ahora, Ileana, de Vitruvian. Hola, Brian. Soy la CEO de Vitruvian, una empresa de software que, utilizando nuestra tecnología de medición virtual, ayuda al comprador a encontrar la talla correcta cuando compran ropa en línea. Somos un B2B software as a service. We launched our size suggestion tool on Shopify y tenemos 130 retailers as monthly subscribing customers. Mis cofundadoras tienen experiencia también en desarrollo de software y en textiles, y también les apasiona la intersección de tecnología y la moda. El reto que tenemos es ampliar nuestro alcance a las tiendas de ropa en Latinoamérica y también las tiendas de ropa más grandes. Y sí, eso es como en el estado que estamos. Gracias. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Ileana. Ahora, a Luis de Sabroso, por favor.
Hola Brian, ¿qué tal? Soy Luis, CEO de Sabroso. Nosotros ayudamos a empresas a dar almuerzos diarios a sus colaboradores de forma fácil. Lo que resolvemos es que por lo general un caterer tiene que estar enviando menús por Excel a la compañía y la compañía tiene que hacer varios procesos manuales para que puedan dar este beneficio. Nosotros hacemos un partnership con los proveedores y damos a las compañías una plataforma donde todos los colaboradores pueden ordenar, programar y gestionar su propia comida por su cuenta, ¿no? Mientras nosotros le damos a la compañía reportes para que el proceso de 2 horas diarias que tienen que invertir para esto se reduzca a minutos, en verdad. Y el estado en el que estamos, pues estamos en estado de crecimiento, buscando el product market fit y explorando aguas para expandirnos a México. Excelente. Muchas gracias, Luis. Y Estefanía, de pronto. Sí. Bueno, mucho gusto, Brian. Soy Estefanía, la CEO de Pronto. Nosotros ayudamos a las compañías a poder aumentar su nivel de recaudación. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra plataforma tipo SaaS B2B, que permite poder tener la creación de todo un flujo de cobranzas, automatizar todas las notificaciones, crear segmentos por clientes, de tal manera que en una sola plataforma tú puedas cerrar todo el ciclo como tal de cobranzas de un cliente. Acerca del background, ¿no? Vengo ya desarrollando producto tecnológico por aproximadamente 10 años. Estoy especializada en masificación de plataformas, infraestructura y sobre todo conociendo al empresario y sus necesidades durante aproximadamente 10 años. Entonces, esto es una necesidad ahí latente que he identificado y espero poder con esta plataforma ayudar. ¿En qué nos encontramos actualmente? En la fase número 2 del MVP, ya probando ya la fase 1 con clientes como tal reales y esperamos terminar este desarrollo a julio para entrar a fase de masificación. Nuestro desafío es concretar las primeras 100 cuentas para Ecuador y luego buscar Colombia y México. Gracias. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias, Estefanía. Y bueno, esos son los que están en este momento presentes, Brian. Entonces, con esa antesala, ya sabes un poquito cuál es el timing, cuáles son las industrias en las que operan los founders. Y ahora sí te doy oficialmente la bienvenida para que pues, nos comentes un poco tu historia y obviamente comentarnos esas cositas, esos retos que tuviste que enfrentar asociados a levantamiento de capital y, por qué no, algunas recomendaciones para con los founders. Excelente. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, Leonardo y Fernando y Carmen, gracias por el espacio y un gusto estar aquí con ustedes. Tuve la oportunidad de revisar las presentaciones de cada uno y son muy interesantes cada uno en su propia forma. Entonces, tengo algunas preguntas para después y me surgió algunas ideas y posibles contactos. Algunos más útiles en otros. O sea, no estoy trabajando en todos esos ámbitos, pero cada uno por lo menos me dio una cierta idea de lo que están haciendo y algo que podría ser útil. Entonces, un gusto de estar acá. Espero que puedo ser de alguna utilidad y sobre todo empezando contando la historia mía. Estuve empezando a tomar unas notas. Bueno, tuve una idea hace mucho tiempo de empezar a listar unas notas de las 10 peores cosas que pueden pasar a un fundador y que van a pasar a un fundador en algún momento. Y si pienso en la trayectoria de mi compañía, en realidad, o sea, hay momentos de mucha alegría, pero más que nada pienso en esos momentos tal vez más asustantes o de alguna manera u otra que definió la empresa. Entonces voy a organizarlo un poco sobre ese lineamiento para darles un recorrido de nuestro timeline y cómo fue la trayectoria de mi compañía, que es Process Maker. Para empezar, Process Maker es una plataforma de automatización de procesos. Es un negocio B2B SaaS. Nosotros nos enfocamos en la automatización de de procesos complejos. Nosotros decimos complejos, procesos que tienden a ser multi-party, tienden a ser complejos y tienden a resolver
ser procesos que no están resueltos con con software off the shelf. Entonces, si alguien nos habla de que quiere un software para contactar clientes y manejar clientes, decimos, bueno, para eso tienen el CRM. Entonces, mejor ir y comprar un CRM. Pero la mayoría de nuestros clientes están haciendo algo de cierto nivel de complejidad. Entonces, trabajamos con muchos bancos. Por ejemplo, hemos trabajado por muchos años con el grupo, el Banco de Loja en Ecuador. Ha sido un cliente. Hemos trabajado en algún momento con el grupo Pichincha en Ecuador. CNT ha sido cliente, creo que sigue siendo cliente. Entonces, siempre tenemos unos clientes, tienden a ser grandes. Este es un software para empresas que tienen por lo menos idealmente 500 empleados para arriba, porque codificamos y automatizamos procesos y compañías pequeñas quieren más flexibilidad que codificación de sus procesos. Hoy en día enfocamos más que nada en algunos verticales en la banca. Entonces, tenemos un proceso que automatiza el proceso de apertura de cuentas, sobre todo para bancas pequeñas de 500 millones de dólares en activos hasta 2 o 3 mil millones de dólares en activos en Estados Unidos, y fuera de Estados Unidos tienden a ser bancos más grandes. Ahí tenemos clientes en Asia, muchos en África y varios en Latinoamérica. También trabajamos en Higher Education. Estamos embebidos en el ERP más grande de Higher Education, que es un ERP que se llama Ellucian. De hecho, estuve con una universidad ecuatoriana hace 2 semanas en Colorado. Creo que era San Francisco, no me acuerdo, que están usando nuestro producto open source. También nuestro producto es un producto open source, entonces muchos usan la versión open source. Además de Higher Education y la banca, trabajamos mucho en la parte embebida. Bueno, no embebida si no es la palabra correcta, pero embedded in other ERPs, in other CRMs, and other document management systems. So, Sugar CRM usa nuestro motor de workflow dentro de su producto, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hacemos. Un poco yendo a nuestra historia. Yo fundé la empresa en el 2000, entonces hace 21, 22 años, con uno de mi mejor amigo de middle school. Y bueno, en ese momento yo estuve viviendo en Bolivia. Yo viví en Bolivia por 9 años, viví en Colombia por 6 años, viví en Ecuador por 1 año, en México por unos 6 meses, entonces mucho tiempo en Latinoamérica. Y mi compañero estuvo viviendo en Argentina en ese momento, yo en Bolivia, y decidimos arrancar una empresa juntos. Entonces nosotros un poco decidimos, bueno, por donde estuvimos viviendo, decidimos arrancarlo. Era siempre una empresa americana, pero pusimos los primeros trabajadores en La Paz, en Bolivia. Y en realidad hicimos un tipo de outsourcing mucho antes de que outsourcing, que era ya una cosa muy común hoy en día. Creo que para muchos ya no es ni outsourcing, es simplemente la definición de la empresa. Entonces, el primer lección para mí era en términos de los shares, que ustedes ya probablemente han pasado esa parte, pero yo me di cuenta, vas a dar cuenta después, que en general la división de shares, no importa cuánto lo has pensado, va a ser incorrecta. Y eso digo porque nosotros lo dividimos 50-50 y arrancamos la empresa. Después de 1 año, mi compañero decidió que él no podía manejar la empresa. Él era el primer CEO. Quedamos 5 años sin un CEO, y después yo me metí mucho más a fondo. Estamos haciéndolo como un part-time project por 5 años. Night times, weekends, con muy poco ingresos. Levantamos $125,000, creo, que en ese momento era mucho más que es ahora. Lo hicimos de 16 abogados en Chicago. Otra lección es mejor no levantar capital de un abogado.
Por suerte nosotros no tuvimos problemas, pero son un poco más difíciles. Y bueno, el tema es que life happens. Entonces mi amigo tuvo su primer bebé, se mudó a Brasil y después decidió regresar a Miami, manejó la empresa y se acabó la plata. Entonces nosotros seguimos poniendo algo cada mes para mantenerlo vivo durante 5 años, haciendo websites, haciendo bases de datos. O sea, realmente el plan que tuvimos seguía, pero no lo estamos pudiendo ejecutar. ¿Por qué? Porque nosotros lo fundamos en el 2000 y en marzo del 2000 vino el crash del 2000. No pudimos levantar más capital. Después de eso fue muy difícil. Decidimos hacer ya el bootstrapping necesario. Estábamos comprometidos y decimos, bueno, en Bolivia podemos seguir con los desarrolladores. Era affordable. Entonces vamos a intentar hacerlo. Entonces, sobre el tiempo yo fui acumulando más shares porque después yo entré como CEO en el 2006, ya o 2007 como full time. Y eso siempre causa algo de resentimiento, diferencias de opinión. Al final lo manejamos bien y con el evento que tuvimos el año pasado con el private equity firm, seguimos los mejores amigos, pero realmente llegó a ser difícil. 20 años, la estructura de la empresa cambia. En casi todos los casos, excepto cuando estás en el path, donde obviamente no estuvimos, que es realmente el levantar ronda 1, VCs, ronda 2, A, B, C, D. Si estás en ese path, puede ser que funciona ya como los libros dicen, pero en nuestro caso no fue así. Entonces, ese rearreglo de los shares es algo que yo digo es un tema que a casi todos les toca en algún momento. Como yo decía, nosotros levantamos capital justo en el .com craze, que yo diría es el craze de ahora, es el SaaS craze. Y yo diría, lastimosamente, estamos probablemente en el medio del crash del SaaS craze en este momento. Y vamos a mirar, bueno, obviamente ya los public markets se han sido decapitados completamente para las compañías de tecnología. Y claro, en el private mundo, en el mundo de empresas pequeñas, sigue fluyendo el dinero, pero nosotros estamos viendo los multiples dropping like a rock right now, like literally. Y entonces yo diría, puede significar que van a tener que estar preparados para ya aguantar como nosotros tuvimos que hacer ya 3, 4, 5, 6 años para que las cosas cambien de nuevo. Por lo menos eso es lo que yo estoy viendo, es mi opinión ahí. De los early investors, como les comenté, levantamos capital. Yo estuve en otra empresa, yo fundé una empresa de telecomunicaciones y lo vendí en el 2000. Yo lo vendí en el crash, tuve que readquirirlo porque lo vendí, no sé, creo que en $2 millones y en 90 días ese valor cayó a ser 100,000. Por el crash. Entonces yo decidí tomar otra vez la empresa. Fue un error, o sea, me tomé 4 años tratando de venderlo de nuevo y al final esa empresa fizzled out. En algún momento tuvimos 1,000 estaciones satelitales en Bolivia ofreciendo servicio de telefonía. Pero también fue un hardware business y esos son businesses que son very capital intensive. So it was different. Como yo decía antes, no puedes parar la vida y la gente con la cual empiezan van a empezar a tomar distintos caminos. Mi socio empezó su familia antes que yo, entonces yo todavía tenía más flexibilidad, tuvo su primer bebé, se fue a la Florida. Después vendimos una parte de la empresa a un inversionista que quedó con nosotros hasta el final, hasta el último año. Y fue bastante bueno, o sea, no ningún problema y realmente salvó la empresa, nos prestó $200,000, invirtió $125,000 más, creo, y eso nos extendió por los 5 años. Entonces, we were basically barely hanging on for 5 years.
y yo era mucho más stubborn que debería haber sido, debería haber walked away seguramente, pero yo seguía y realmente deberíamos haber, we should have ended it en el 2003, en el 2004, el 2005, hasta el 2007. Pero después algunas cosas ocurrió, porque las cosas sí ocurren. Yo diría, primero, yo fui a una conferencia en el 2007 y conocí una empresa que hacía un DMS, un Document Management System. Y nosotros teníamos un tesis que era, bueno, si vinculamos a algunos otros softwares que eran parecidos, que ya esto es common knowledge, pero en ese momento decíamos, vamos a hacer un conector a esa empresa que tenía una comunidad y esa comunidad debería ser una comunidad parecida a la que queremos. Y conseguimos alguien que podíamos un poco seguir y mirar para modelar nuestra empresa. Y funcionó y empezamos con Knowledge, esta empresa que se llamaba Knowledge Tree. Otro era Sugar CRM, entonces yo los seguía mucho, fui a esta conferencia, conocí los fundadores de Sugar CRM y empecé las relaciones con ellos y pedí muchos consejos, hicimos connectors a sus comunidades y empezamos a crecer un poco después de eso y decidimos hacer nuestra software como open source. Entonces era un pivot ya completo y relanzamos todo el software como open source en el 2008. En el febrero del 2008 mirando y tuvimos, no sé, un download esa semana. Y eventualmente llegamos a tener 600, 700 downloads al día de nuestro software, pero tomó años, tomó 2, 3 años. Después de eso, recibimos una especie de un Hail Mary Pass, que fue una beca de Danida, del gobierno de Dinamarca, que nadie hubiera pensado que podríamos conseguir, pero como estábamos en Bolivia, Bolivia era uno de los países que ellos dedicaban fondos, yo apliqué y viajé a Dinamarca y conseguimos un partner y nos dieron $800,000 en grant money, que parecía una maravilla, pero la forma en que funciona el grant money también es un poco chistoso, porque la mitad de ese dinero tienes que gastar con empresas en Dinamarca. Entonces tuvimos que contratar consultores daneses, comprar equipos, hacer muchas cosas, pero al final había como $350,000 libre que podríamos invertir como queríamos. And that was really the money that kind of pushed us over to see the light of potential profitability. And so that was kind of 2009, right after we launched the open source. En ese momento estábamos intentando levantar capital. Entonces, nosotros no decidimos hacer bootstrapping porque decidimos hacer bootstrapping. O sea, intentamos muchas veces levantar capital. Cada vez que intentamos era un mal momento de levantar y es mucho esfuerzo levantar. O sea, vas a muchas reuniones. O sea, ahorita yo diría, hoy en día no es, pero yo creo en 12 meses otra vez o 6 meses otra vez va a ser muy difícil. Entonces, otra lección que tuvimos es you have to beware, make sure you accept money from the right people. Like literally, nosotros casi entramos con unos criminales porque hay muchos que buscan desesperación. Entonces había un grupo que decía, queremos invertir y era un truco conocido donde te mandan un cheque, depositas un cheque, pero el cheque doesn't clear for 3 weeks. Y después piden unos fees. Entonces, la lección es realmente, al final, la única persona a quien vas a levantar capital es alguien que te conoce, es alguien que hace negocio contigo, es alguien con quien tienes una relación. O sea, realmente es one in a million que alguien que no conoces va a entrar y decir, esto es una maravilla, quiero invertir. Entonces, cuando escuchas eso, aunque suena bien, realmente tienes que mirarlo más que 2 veces, porque probablemente es algo incorrecto o algo que no va a terminar siendo bueno para la empresa. Nosotros tuvimos otro momento que definió la empresa, que era otra vez con Sugar. Nosotros apostamos diseñando el conector a Sugar CRM y al final en el 2014, 2015 estábamos muy cerca de ellos. Decían, mira, estamos interesados. Fuimos a sus shows por 3 años enseguidas.
conseguimos unos clientes, mostramos que podíamos hacer, estábamos making waves en su comunidad, ganamos el premio del año, ganamos varios premios. Y eso es la forma en la cual yo creo, sí, que tienes que desarrollar canales de futuros acquirers. Y para nosotros, eso hicimos con Sugar y venían y decían, queremos adquirir la empresa. Y trabajamos en eso por 6 meses y después hubo un reorganization de su executive team y se fue la oportunidad. Al final volvió un año después y sí logramos vender una parte de la empresa a Sugar y fue una tipo de primer salida y con eso logramos poder hacer un exit para todos los inversionistas que habían invertido y solo quedó ya, lo simplificamos a solo yo y mi cofundador de nuevo. Y fue un cleaning up of the cap table, as many like to say. Y además fue una forma de ya quitar por encima a familia, amigos que queríamos asegurar que recibieron una ganancia, recibieron todos una ganancia y nosotros no sabíamos cómo lo íbamos a manejar en el futuro. Decidimos que lo íbamos a manejar como un tightly held business, empezando a sacar dinero y manejarlo año por año, sin anticipar lo que iba a pasar, obviamente, en el 2019, 2020 en los mercados. Entonces, aunque Sugar fue bien, también aprendí una lección que apostamos muy pequeño. Deberíamos haber apostado y we should have done our time in Salesforce, in Oracle. You have to choose a really big ecosystem. So Shopify, is a great bet. So we bet way too small. Sugar, una empresa que hacía $100 millones in revenue. It seemed like a big company to us, pero demasiado pequeño. Y eso fue un error. Podríamos haber llegado mucho más lejos. Eso fue algo. Después seguimos creciendo. Realmente poco a poco un contrato grande ganamos, después lo perdimos, pero aprendimos algo, ganamos unos 2 más y así fuimos creciendo. Más o menos en el 2015 recibí una carta de mi CTO that he was quitting. It was a long letter saying, here's why I was doing a horrible job, why I should not be CEO of the company, and that he was leaving. Cuando recibes esa carta, realmente es una carta que mantengo al lado de mi escritorio siempre, lo leo siempre, porque tuvo toda la razón. O sea, el estrés de pasar todos esos años realmente lo terminas sacando sobre otra gente. Y entonces yo merecía la crítica que me dio y fue un impulso para tratar de ser mejor y decir, ok, primero voy a tener éxito y segundo voy a ser mejor líder. Eso también era un punto que definió un poco mi trayectoria. Después de eso, un par de años después, recibí otra carta y esta vez fue un paquete grande de un abogado diciendo que we were being sued for IP infringement. And todos esos contratos que seguramente ustedes revisan, el IP indemnification clause, cuánto de protección vas a dar y parece que es algo que nunca va a importar. Al final importa mucho. And here was a lawsuit. Yo juraba que, bueno, ahí muere la empresa. Fue enorme papeleo, how we use a designer, a drag and drop process designer, and that this guy had the patent for process design. And so we thought, there's no way we could continue. So it turns out yo tuve un cliente en California que es un IP lawyer. It turns out to be a really good one. Entonces I called him up and I was, really freaking out. Y le expliqué la situación y él dijo, primero, cálmate. O sea, todo esto se resuelve. And he came up with a pretty crazy plan, pero nosotros todavía solo tuvimos un empleado en Estados Unidos. Teníamos como 100 en Bolivia. Yo estuve viviendo en Colombia. Y él dijo, mira, veo que tienes una oficina en New York. ¿Es importante para ustedes? Yo dije, bueno, es nuestra primera oficina y tenemos un empleado ahí ahora, el primero. Y él dijo, bueno, si puedes, recomiendo que lo cierres. Y
ahora parece chistoso porque ni siquiera tenemos teléfonos, ni siquiera es importante dónde trabajas, pero nosotros habíamos trabajado mucho en tener otra vez una presencia en Estados Unidos. Llamé al empleado y él me dijo, no importa lo que pasa, si recibes un paquete ahí mañana, no lo abres. Entonces, I explained that very clearly al empleado que tuvimos. And I said, just cancel the lease and let's walk away. We're going to take down from our website our address for a while. And he opened the package the next day. O sea, no sé por qué no entendió no abrir el paquete, pero lo abrió. Y al final, we ended the lease, we walked away, and un día llegó a la casa de mi mamá, que era el otro dirección que tuvimos, un tipo con otros papeles, y yo había instruido claramente a mi mamá que ella no me conoce, si me vienen a buscar. Y ella lives in Florida. She could be a grumpy old woman. So she just said, no, I don't know who that is. He doesn't live here, and walked away. Y al final they gave up. So we kind of diverted it for a few years. Y tenían varios errores, tenían el nombre de la empresa spelled wrong, tenían otras cosas. Entonces era una empresa que es, la tradición es un abogado en Texas, West Texas. They have an office, a tiny room. They buy up an old patent and then they go out and sue. They sued 17 companies, me, IBM, Oracle, the largest companies in the world. Somehow they thought we would have money to pay. And they basically extort you and ask for money. So we never did, and eventually the patent ran out. Pero era algo que pensé que nunca íbamos a sobrevivir. Después, ya llegando a donde estamos hoy, ¿por qué nosotros decidimos levantar capital del private equity? Nosotros pensamos vender la empresa el año pasado. Mis socios ya uno tenía 20 años, no estaba en la empresa desde hace 19. Pensamos que estábamos llegando a un punto donde era para vender la empresa. Habíamos llegado a $10 millones en ARR. Pusimos 3 metas: tener oficinas en Estados Unidos reales, tener empleados y un executive team real en Estados Unidos para realmente presentarnos como una empresa americana, en los cuales las dos cosas ya no son necesarias desde hace 2 años, pero en ese momento eran. Y llegar a reescribir nuestra tecnología, porque teníamos mucha deuda, technical debt, y cruzar 10 millones, porque decían que ya no podías levantar o partner with private equity hasta que tenías 10 millones, que también hace un año ya cambió esa regla más o menos. Logramos los 3 y decidimos ya era hora. Por suerte me empujaron a mí a hacerlo. Yo cada día podría no tomar esa decisión y simplemente seguir, pero yo decidí quedar, básicamente haciendo una venta de parte de la empresa, y quedar para conocer esta parte de la trayectoria de crecimiento con un socio un poco más profesional, pero no apostar todo, porque pensé que yo ya tengo 51 años, empezar de cero y sería un poco más arriesgoso. Y entonces eso era la decisión. Mis socios felices de ya retirarse por completo. Y bueno, yo sigo ya con mucha energía en la empresa. Ya somos 180 personas en la empresa, unos 45 aquí en Raleigh-Durham, y haciendo cosas, siendo empujado por un board otra vez de verdad. Y eso ha sido ya es más divertido con cada persona que contratamos, gente ya muy, muy capaz, donde en teoría no todo el estrés es sobre mí. Y como punto final, después para empezar en tema más de preguntas y interacción, como yo decía antes, yo creo que sí, viendo los gráficos, hay muchos. COVID obviamente aceleró muchas cosas. Nosotros vendimos esa parte de la empresa en enero del 2021. Creo que ya todos dicen el height fue Thanksgiving del 2021. Y de enero a Thanksgiving otra vez se duplicó. O sea, entonces, pero es mucha suerte, como dicen, trying to time the top of the market. Y yo veo que ahora realmente muchos mercados están cayendo, aunque hay mucho dinero en los private markets. Obviamente tiene que seguir los public markets, porque no puedes tener un LP y decirle,
yo voy a invertir a esta evaluación para este tipo de empresas. O sea, nosotros somos un BPM company. Yo puedo ver 2 compañías que están en las bolsas, Pega y Appian. Estaban trading, one was trading in like 37 sales, 37x sales. Ahora está otra vez en 7 y el otro está otra vez en 5. Entonces es imposible que una empresa, it's not tradable, it's not liquid, it's smaller, is going to be trading much higher than that. Entonces yo veo que sí, estamos en un momento de cambio, no para desanimar a ninguno, porque ustedes están en un momento que mucho de eso no importa, porque están en una parte de su trayectoria donde deberían poder crecer y deberían tener un pedazo de valor que nadie más puede tener, porque son mucho más ágiles que cualquier otra empresa. Pero sí es una lección de be prepared y decidir cuál va a ser el camino correcto que sigan. Bueno, con eso puedo parar y abrir un poco el floor. Perfecto. No, primero que todo, Brian, wow. O sea, ya habíamos escuchado la versión reducida de la historia y ahorita nos diste muchísimos más actionable insights, lo llamo yo, ¿no? Es como esas cosas que te pillas y que no sabes qué hacer y no sabes si llorar o qué, pero por ejemplo, ir a un buen abogado y que te diga just fool around, o sea, es algo que ni siquiera considerarías en muchos casos, ¿no? Y que hayas tenido una salida y darte cuenta cómo está la resiliencia detrás de eso, es increíble. Y pues también esta semana hablamos con Daniel Weinman, que nos hablaba un poco de tener una estrategia, de siempre tener un plan, ¿no? De mirar grande y saber un poquito cómo jugar con todas las cosas que tienes a tu alrededor. Y en tu caso fue interesante desde un inicio saber, bueno, ya conocemos Latinoamérica, partimos ahí, pero no en un país, ¿no? O sea, era ya de entrada una mirada global. Entonces, no sé, ahí me llevo muchas cosas y tengo unas cuantas preguntas, pero obviamente aquí la idea es que todos los founders también puedan esclarecer cualquier duda o hacer comentarios al respecto. Entonces aquí a todos los del batch, o sea, directamente levanten la mano y vamos dándoles espacio para que puedan ir preguntando. Ahí, Jacobo. Hola, Brian, un placer. Muchas gracias. Jacobo. Muchas gracias por compartir tu historia, me pareció realmente increíble. Yo personalmente me identifico mucho con tu historia porque soy un bootstrapper que empezó de la nada y me tocó igual sufrir mucho revés para sacar adelante un par de emprendimientos con los que tuve éxito. Yo lo que quisiera preguntarte es, desde tu perspectiva, considerando que todos los que estamos aquí venimos de esta racha que todavía no se sabe si terminó o no terminó, o parece que sí, esta racha, ¿no es cierto?, de una abundante VC funding, ¿no es cierto?, de mucho VC, de mucho venture capital. ¿Cómo le ves tú, ¿no es cierto?, esa transición? Yo sé que tú dijiste be prepared y creo que nosotros hasta cierto punto nos estamos preparando, pero yo personalmente tengo a veces una dicotomía, como una dualidad muy fuerte. Por un lado, recibo una fuerte información de, ¿sabes qué? No te preocupes tanto por la mantenibilidad y por ser rentable, sino growth, ¿no? Pero por otro lado tienes mensajes totalmente contradictorios como el tuyo, en donde nos dicen, take it easy, man. Take care of your, ¿no es cierto? Take care of your funds and your flow, o sea, tu cash flow. O sea, ¿hasta qué punto nosotros deberíamos abrir la llama del cash burn, ¿no es cierto? O contener el cash burn y buscar rentabilidad y la sobrevivencia del negocio. O sea, a mí personalmente me genera ansiedad. Me encanta, no sé por qué me encanta, me emociona un montón, por un lado, pero también quiero entender cómo tú lo manejas, cómo tú lo vas a manejar. Yo estoy más acostumbrado a tu mundo, entonces para mí es más natural, ¿no? Yo no estoy muy acostumbrado a eso de cash burn y growth. Pero creo que tener ese contraste es súper valioso para entender y diseñar una estrategia que esté equilibrada, que nos permita
no excedernos en el cash burn y el growth exagerado, pero tampoco ser demasiado conservadores con el crecimiento. ¿Qué nos podrías decir sobre ese balance? Perdón por la respuesta. Punto tan largo. Es un súper buen punto y en realidad creo que exactamente la tensión es entre esas dos cosas, ¿no? Yo lo siento más ahora que tengo socios que no son VCs, entonces no están buscando un growth o sea, todos ya, digamos, siguen esa regla de Rule of 40, at least at the size that our company's at. Entonces, si puedes conseguir 40 puntos de growth y 0 de EBITDA, está bien, o si tienes 10, bueno, el 40 y 0 es mejor que 30 y 10 o 20 y 20, o sea, el growth siempre es el premium. El problema es que si gastas y no creces, entonces al final no está tan claro en mi negocio, por ejemplo, o sea, estamos gastando más, we're burning a little bit, o sea, la idea era empezar a construir mucho más vendedores, mucho más de todo, pero obviamente estamos mirando el cost of acquisition, el CAC y el LTV, y si tienes la relación correcta ahí, entonces todos van a decir, ok, entonces puedes ir y no deberías tener problemas en levantar capital, si estás bien con ese mundo, ¿no? de levantar capital. Ahora, otra cosa es decidir, yo me acuerdo cuando la gente decía, you have a lifestyle business, como forma de crítica. Y al final el lifestyle business otra vez volvió a no ser tan lifestyle porque ya otra vez fue atractivo para inversionistas, pero había momentos en que decían, es un lifestyle business, pero era simplemente que estábamos todavía buscando cómo crecer, no es que queríamos un lifestyle business necesariamente. Sobre todo mis otros socios que no estaban viviendo en el negocio. Entonces yo diría, es difícil decidir, tienes que como decidir un poco el track, pero no olvidar que si no consigues el crecimiento y si consigues el burn, la misma gente que están diciendo, haz eso, después no van a recibir la llamada el próximo día. Entonces, estás en el club, pero después, el momento que ya tienes el burn without the growth, you're out of that club, and then otra vez you're kind of screwed. So, si estás con VCs, inversionistas, obviamente también hay el dicho que ellos tienen que tener, certain types of VCs, the Californian VCs, tienen que ganar con 1 de cada 10. Entonces, prefieren perder, fast, fail fast. We failed really, really slow. O sea, podría haber sido simplemente un really slow, not so exciting business, pero al final los mercados cambiaron un poco y de pronto estábamos en un buen lugar. Pero sí es una decisión difícil. Yo lo miro, ahora tengo data scientists y estamos mirando todo el tiempo, okay, is it working? Is it not working? Pero I also know that si estamos burning, my partners, they have deeper pockets than I do, and they will continue to fund it. And then yo empecé con varios, como 3 o 4 empresas empezaron conmigo. Uno, Knowledge Tree, DMS, another one. O sea, we all kind of met each other in 2007 at the Open Source Conference. Y de ellos, una vendió la empresa a a VMware, creo. Y los otros 2 básicamente perdieron sus empresas. Levantaron capital, después the growth didn't come, después hubo un reorg y se quedaron fuera de la empresa y con casi cero en participación. Ese es el riesgo. Buenísimo. Y tal vez simplemente haciendo un double down en algo que estás diciendo, también hablan acerca de levantar capital, pero también una estrategia como que no levantes tanto, porque si con poco capital puedes mostrar muy buenos números, después vas a mejorar tus probabilidades para levantar, que si pasa al revés, si levantas mucho y no muestras los números, estás muerto by default. No sé si tienes algo que decir al respecto. But that's another bet. That's an interesting one. O sea, levantas un poco más para que si no está funcionando, tienes más tiempo para recuperar, porque if the markets change, you won't get another chance to raise. Okay. Or raise little because you're very confident in what you're doing and you're not worried and you know you'll be able to raise when you need it. So again, you have to have, cuando nosotros fuimos en esta ronda, yo decidí poner un poco más en el balance sheet para tener, porque mira, había momentos en el 2005, 2006, por los primeros 15 años yo nunca dormí en un hotel. O sea, no importa cuán
lejano era el amigo, yo le llamé y I crashed on their floor. And there was a time when I paid myself 6 months late y todos los empleados 3 months late. Y eso te deja con un cicatriz. O sea, you don't want to do that again. So I prefer to have a little more on the balance sheet. It lets me sleep at night. Amazing, thanks. David. Gracias. Perdón la demora, estoy en México y me agarró uno de estos trancones. Así que mil disculpas la demora. Y igual que Jacobo, tengo el mismo amigo, Jacobo es mi socio. Estamos con ese miedo de muchas malas noticias, por así decirlo. Muchas malas noticias de que está complicado levantar capital, que hay una burbuja que se va a reventar, ¿no? Y que estamos en una época compleja. Pero dentro de este panorama que estamos viviendo, ¿qué es más importante para los inversionistas de todos modos para seguir levantando capital? ¿El growth y el crecimiento en una startup digital quizás 100% SaaS? ¿O si es importante ya en lo que está cambiando el mundo, generar un poco de rentabilidad? Y lo que yo decía, o sea, realmente son dos caminos y es una difícil decisión de trade-off, porque si puedes realmente conseguir el growth, eso siempre tiene más valor. Por eso te digo, en la regla de 40 points of growth and 0 of profitability is better than the reverse. Eso no ha cambiado en este tiempo con estas dificultades. No, y puedes argumentar que obviamente el capital privado todavía hay mucho, pero yo tengo un amigo que tiene un fondo y a lo cual yo soy inversionista y él decía, no, ahorita no estoy haciendo inversiones porque ¿cómo puedo mirar un partner en el fondo y decir que acabo de invertir en un private company en el mismo mercado cuando los multiples on the public companies han caído donde están? Y entonces yo creo que muchos van a tener que o devolver dinero o quedar con el dinero, pero no van a poder tomar bets that are crazy, aunque tengan el capital. O sea, they'd rather hold it. Okay. Gracias, Brian, me quedo más tranquilo. Buenísimo. ¿Ileana? Hola, Brian. Sí, tengo una pregunta sobre the government grants que estabas hablando tú dices que era en Denmark, ¿verdad? Sí, no sé si Danida, ahora creo que solo enfocan en África. En ese momento bueno, el único, sí, no sé, pero Danida se llamaba. Y hay otros, y yo creo que desde Ecuador siempre hay probabilidad o posibilidades de ese tipo de grant. Por lo menos cuando yo estuve en Bolivia, yo siempre era raro porque veían que tenía un pasaporte americano, pero estaba aplicando de Bolivia y no sabían si calificaba o no calificaba. Pero yo fui a Corea para un programa, fui a Dinamarca para otro. Entonces, y siempre hay cosas interesantes. ¿Y tiene como recomendaciones in like the application, or is there anything that you think helped to secure those grants? Because I know it's a process, right? And they look for like the team and the impact and all of that. Did you have to add any like advisors for any of that, or is there a little more insight on the process? Mm-hmm. No, I think it's just doing a little bit of research and knowing and having a good focused story, which I know you do with your company, and it's a great presentation, by the way. Thank you. Okay, awesome. Yeah. I think that's it for right now, but I'll follow up after everyone else asks questions too. Gracias, Ileana. Luis. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo vas? Mi pregunta va más al respecto sobre el momento en el que tú ya decidiste pasar de bootstrap a levantamiento de capital, ¿no? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque, por ejemplo, estabas comentando lo del grant y todo, pero que justamente un año después de eso comenzaste a querer levantar capital, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál es tu percepción a eso? Y te pregunto eso porque, por ejemplo, nosotros acá en Sabroso todavía podemos seguir sobreviviendo por medio de Bootstrap, pero sí vemos los beneficios de, obviamente, levantar capital y hacer el partnership con inversionistas y gente que te pueda ayudar, ¿no? Sí, es como dicen, una vez que estás dentro de ese flywheel, it's hard to get off. Entonces vas a tener presión para hacerlo. Yo aquí reuní con varios de los entrepreneurs más conocidos en
en este área, y uno me decía, y había, por ejemplo, varios filosofías sobre private equity, no private equity, o venture equity, debt. O sea, siempre va a haber varias opciones. Nosotros, cada vez que buscamos capital, it took too much time and effort, and always, we just weren't very focused on it. Y después éramos mejor, yo por lo menos enfocaba mejor en el negocio y en operar. Entonces, en los pocos momentos que tratamos de hacerlo, después recibimos críticas, parecía que estamos lejos de poder hacerlo, entonces volvimos y tratamos de operar, buscamos hacer cosas vía partnerships. Entonces, yo creo que sí es, ahorita es muy de moda y es muy otra vez, o sea, y eso va y viene en olas, y es más o menos fácil en ciertos momentos. Entonces, yo creo que mucho también es, como dicen, es mejor ir más rápido si la oportunidad va a desaparecer. Nosotros estamos en un mundo un poco más, en nuestro mundo de enterprise software, donde, mira, nuestra categoría ha existido por 20 años. O sea, yo voy a las reuniones, si son reuniones de BPM, yo soy el más joven en esas reuniones. O sea, realmente es a dying breed, pero ha vuelto en otras formas. Ahora es low code, pero ahora todo es low code. Entonces, o sea, yo creo que podíamos seguir haciendo pequeños pivots, pero también para nosotros ya vimos, es muy difícil, o sea, tienes que seguir creciendo. Entonces, en algún momento, para los que pueden realmente llegar a IPO, por ejemplo, es very commendable, because it's really, really hard to do. Claro. Y es preocupante también lo que mencionaste, así como también dijo David, nosotros también hemos recibido varios comentarios de que está siendo muy complejo levantar capital este año. Entonces, eso, ¿no? Sí, yo creo que va a seguir siendo, va a llegar a ser, pero con eso igual. Mire, yo pienso al crisis del 2007, 2008, y casi no me acuerdo bueno, mi esposa vivimos en New York City, y ella era en un board de una fundación, y el fundación cerró. Por eso, pero en nuestro negocio casi no lo sentí, porque éramos tan pequeños, somos tan pequeños, que un crisis así no notamos, porque nuestro crisis era un crisis diario, o sea, entonces no notamos el macro. Entonces yo creo que no notas el macro hasta, no sé, hasta qué tamaño. Entonces puede ser que no importa mucho, porque como igual la gente tiene que comer, igual van a existir las empresas. Entonces el negocio, en la penetración que tienes, no va a cambiar mucho esa necesidad, y probablemente no afecta que entremos en una crisis. Gracias. Buenísimo. Ahí, Augusto. Sí, muchas gracias. Brian, primero que nada felicitarte por toda la trayectoria y por todos los procesos que has hecho dentro de tu compañía. Sí, pues es algo impresionante, como desde bootstrapping hasta llegar a lo que es ser adquirido por una compañía de private equity. El segundo punto, pues ahí me gustaría tocar base ahí más adelante, después por un correo, ya que los productos financieros que tienen y todo lo que es embedded, pues va muy relacionado a lo que nosotros hacemos dentro de la compañía. Entonces se podrían ver temas de sinergia entre nosotros. Pero más específico para esta reunión, al escucharte hablar un poco de la historia de la compañía en sí, pues, desde mi punto de vista, creo que cuando hicieron ese pivot a lo que es open source, pues ahí sí cambió un poco todo lo que es la compañía. Entonces me gustaría escuchar primero cómo fue el strategic thinking alrededor de hacer ese pivot hacia lo que es open source, y también lo otro es el rol de los partnerships. Ahí pues, también por lo que escuché la historia es cuando fuiste a esta conferencia, se te abrieron muchas puertas, ¿verdad? Entonces, ahí mi segunda pregunta es cómo convencer a estos early partners que te van a ayudar a largo plazo, y algunos tips de cómo incentivizarlos para que se unan temprano al proyecto que estás desarrollando. Perfecto. Y Augusto, recuérdame, ¿tu empresa es el de gestión de nómina? Ok.
Que es muy interesante y tengo una empresa a la cual me hace pensar aquí que recomendaría que ves y después es alguien que yo conozco y es no en el mismo rubro, pero podría ser algo útil para mirar cómo lo están haciendo con su producto. Yo diría, primero, a través de los partnerships, obviamente recibes menos, pero creces más. Entonces nosotros estamos en un partnership con un ERP y ese ingreso no cuenta, digamos, en el momento de una venta, no cuenta tanto como una venta directa, ¿no? Porque al final nosotros no controlamos la relación con el cliente. Entonces, es algo para pensar y depender mucho de un partnership también es un problema. En algún momento alguien va a decir, y para muchos de ustedes tal vez no es algo que les afecta, pero para nosotros van a decir, ok, cuéntanos dónde tienes una concentración de revenues más del 10%, sí, normalmente es más del 10%. Porque como dicen, you never want to be one phone call away from a really bad day. In fact, we had that bad day like I don't know, about half a year ago. We got a call from one of our largest clients, and they were moving over to Google. And that client was like 8% of our revenue. That's a really bad day. I mean, if you think about it, it's going to take you 3 quarters to get that revenue back. And so when you have a partnership like that, you never want to, get too, and your partners don't want that either usually. And normally, para tener valor, tienes que tener dos. Entonces, tener Salesforce y SAP, por ejemplo, si estás haciendo B2B software, para que mañana uno de los dos se da cuenta que no quiere perderte en tu ecosistema al otro y tiene que comprarte. Entonces, partnerships, para mí, yo en la primera parte de mi carrera manejaba canales para una empresa de telecomunicaciones y por eso viajaba a lugares como Ecuador originalmente para trabajar con CNT justamente. Y entonces conocía cómo manejar canales, o sea, tienes que darles el porcentaje, tienes que hacerlo atractivo, tienes que poder darles el soporte que necesitan, pero viniendo de Latinoamérica creo que es algo muy factible porque a veces no tienes nosotros trabajamos a través de un partner en Francia para todas las ventas en Francia, en Indonesia, a través de un partner en Indonesia. Y no es tan difícil, o sea, buscar, hacer la lista de quién sería el partner ideal, toda el búsqueda se hace obviamente en el internet. Hoy no hay que viajar tanto para conocerlos, aunque ayuda mucho. Las conferencias siguen siendo una gran ayuda para conocer a posibles partners, pero no es la única forma. Y si tienes algo innovador y buscas el partner correcto con el mensaje correcto, obviamente hoy en día todo se trata de tener el mensaje correcto, o sea, todos que tenemos que hacer cold ventas, o sea, you got to really be on point. Entonces yo creo que sí es una forma factible de hacerlo. Con nosotros, con el open source, estando en Bolivia y dando cuenta que estábamos en Bolivia, decimos que era muy difícil competir con otras empresas en New York que estaban golpeando puertas en New York. Entonces decidimos open source. En ese momento era pre-cloud. Entonces el freemium model was open source. Now you don't really need open source for an economic model because you have cloud and cloud gives you freemium models. Entonces eso fue la forma de eliminar nuestra desventaja de estar lejos de los mercados y decir, ok, open source es lo que decían en ese momento era lead with the code instead of with the tie, right? So you don't have guys going in with ties, selling expensive software. Y nos funcionó en una forma. También los VCs en ese momento decían, si no tienes 2,000 downloads a day, you're not bankable as a venture. Y nosotros llegamos a tener 600, o sea, nunca llegamos al nivel para que ellos podían invertir. Y había 2 VCs invirtiendo en open source, muy conocidos, y necesitabas conocer, era un modelo muy particular, o sea, cómo monetizar open source. Ahora todo eso cambió con cloud, pero entonces, en cierta forma, nunca llegamos a ser muy exitosos con eso, pero otra vez volvimos al bootstrapping y buscamos otro camino. Súper, no, todo muy insightful. Estefanía. Sí, muchas gracias, Brian. Tengo 2 preguntas. Bueno, ya he escuchado también en algunos de ustedes esa preocupación por el tema de lo complicado que puede ser levantar capital. La semana pasada hablaba con otro emprendedor
Y el tema es, en tu experiencia con lo que nos has contado de tener un colchón por si acaso las cosas demoren un poco más. Por ejemplo, el emprendedor me decía, sería bueno asegurar un año de flujo. Aproximadamente, ¿cuál es el colchón que tú nos puedas sugerir? Sobre todo en etapa temprana, porque igual no es lo mismo levantar capital en el estado en que estamos ahorita que luego, ¿no? Entonces cada realidad va cambiando, pero ¿qué tips nos das ahí como para poder calcular ese colchón? ¿Y por qué es el tema? Porque generalmente uno pensaría, bueno, ahorita, y este era el razonamiento que tenía, ahorita levanto capital para poder llegar a la atracción X y luego con esa atracción X vuelvo a levantar. Pues si levanto ahorita de una todo, me diluyo más. Entonces el tema ahí es cómo calcular ese colchón para poder estar tranquilos con los planes, pero sin diluirte tanto en esta etapa temprana. Sí, es un cálculo difícil. Realmente creo que depende de cuán rápido, y también por razones personales, ¿no? De cuán rápido quieres correr. Pero es verdad, o sea, todos dicen tener 1 año o 2 años acceso a capital. Y creo que es verdad, o sea, tienes que estar preparado. Pero hay formas de minimizar esa necesidad, otra vez con partnerships. Sobre todo con la plataforma tuya de cobranzas, por ejemplo, hay todos los sistemas de contabilidad, todos los sistemas ERP, o sea, debe haber varios donde puede haber partnerships que son interesantes ahí. Y ese puede ser una forma. Nosotros, como les dije, vendimos una parte de nuestra empresa en algún momento. Eso puede ser difícil de hacer y puede ser que no es tan rentable a veces porque en Estados Unidos es un sale of an activo fijo, and the tax consequences of that are very different than the sale of a share sale. Y no son muy favorables a los que vende. Pero sí, siempre es mejor tener más dinero listo como un colchón que menos. Pero para los VCs y private equity es un poco el reverso, ¿no? Porque ellos reciben dinero, tienen cientos de millones de dólares, y si lo guardan, no están recibiendo su carry, 2%, y aunque lo invierten y siguen el balance sheet de la empresa, ese también manda un mal señal a los LPs, porque al final sigue siendo capital no deployed. O sea, it's deployed, but it's not really deployed to do anything. Y por eso tienen una forma de, nativamente presionan a que hagas algo con el capital, con la esperanza que lo que hagas es inteligente y que va a dar un rendimiento mayor, varias veces mayor que la tasa de interés. Entonces, pero a veces esa decisión no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan obvio que lo que inviertes va a dar resultados. Ok, listo. Y la segunda pregunta es con los equipos de alto rendimiento. Entonces, igual, todo un arte poder construir equipos de alto rendimiento, los aprendizajes que puedas darnos sobre equipos de alto rendimiento en etapa temprana. Evidentemente porque en etapa temprana uno comienza, ¿no? A armar todo el equipo y siempre hay esta pregunta entre la inversión que uno puede tener con estos equipos versus el retorno. En mi experiencia, a la final, y por eso es tan importante el tema de la construcción del equipo, porque es multiplicador de todo lo que llegues a lograr. Pero en esta etapa temprana, en donde tienes que cuidar mucho esa inversión, ¿qué recomiendas? Sobre todo también porque te escuchaba ahí cómo has ido dando ese giro en tu carrera, en donde tienes un equipo al cual le puedes delegar y no todo el estrés o responsabilidad la tienes encima. Entonces, ese balance entre poder tener al equipo soñado versus lo que puedes invertir ahorita en etapa temprana. Sí, y yo ahora que estamos contratando gente de más nivel que antes, o sea, antes eran los que venían, en Bolivia, por ejemplo, hacíamos toda nuestra fuerza de ventas. Si entrabas por el front door y hablabas inglés, te contratábamos. Era así de sencillo. Entonces, ahora que estamos contratando vendedores más calificados, yo veo que no es tanto no es tan perfecto. Contratamos a alguien bastante calificado, ahora pagamos recruiters que nunca antes hubiéramos pensado en pagar, y el otro día uno que era supuestamente calificado,
quedó 8 meses y se fue. O sea, ahorita es muy difícil retener talento, como todos sabemos. Entonces, realmente estás buscando otro tipo de talento también. O sea, van a tener, es muy difícil anticipar la tolerancia que uno puede tener. A qué momento van a ir, por qué van a ir. Entonces, yo diría, o sea, siempre es mejor contratar a alguien más calificado, pero a veces no es tanto como uno piensa o tan obvio, en mi opinión. O sea, la pasión cuenta por mucho. Nosotros, teniendo el equipo en Bolivia, empezamos a contratar mucha gente que tenían más positions on their resume en Estados Unidos y muchos no han dado rendimiento. Entonces, yo soy no tan decidido, o sea, yo soy muy cauteloso en decir, ok, simplemente voy a ir, y yo todavía miramos cada posición y decimos, realmente, o sea, vale la pena contratar a ese precio hoy, ese tipo de posición, y si no tenemos que hacerlo, no lo hacemos. Ok, listo. Muchas gracias. De nada. Súper. Iliana. Sí, tenía dos más preguntas. Una es como, how do you structure the partnerships that you do? Do you do revenue share? The partners sell for you? Y la otra pregunta es como lo que está hablando Estefanía en contratar talento, pero si tenías algo como que recomiendas que nosotros tenemos en cuenta de las diferencias en contratar en Latinoamérica y Estados Unidos, como al mismo tiempo, early on. So in the first one, for us, normally it's revenue share. Entonces el partner gana, nosotros decimos, o sea, los partnership programs pueden ser muy complicados, pero nosotros normalmente es 25%. And as long as they're still providing support, which is probably not your case, they continue to earn that every year. Entonces, en nuestro caso, ganan professional services para proyectos grandes sobre nuestra plataforma y ganan el recurrente, es lo que nos interesa y lo que también debería interesar a ellos. Muchos no hacen eso, pagan tal vez un porcentaje del primer año. En el caso tuyo, me imagino que todos los e-commerce platforms deberían estar interesados, debería haber varios subniveles de esos e-commerce platforms donde vas a primero querer tenerlo presente en varios y después, una vez que está presente, una forma de financiar la empresa sería ir y negociar. En vez de dejarlo como uno lo utiliza o no, ir y tratar de conseguir un embedded deal. Entonces, en uno de nuestros ERPs es embedded y nosotros solo, al precio que normalmente lo vendemos, nosotros recibimos la mitad, pero ellos tienen 3,000 clientes y supuestamente están vendiéndolo a sus clientes. Ahora, eso, muchos casos no funciona, o sea, no tienen la motivación o su estructura es muy pesada o los vendedores no están incentivados, tienen que asegurar que reciben el mismo quota retirement cuando venden tu producto como cuando venden sus productos, pero en el mundo de e-commerce, o sea, yo supongo que hay muchos partnerships que podrías tener y rápidamente tener un efecto de generar tu propio capital que necesitas. Sería my guess. Y por si acaso, también podemos hablarlo después, pero en este área donde yo estoy, NC State, so there's 3 universities here, Duke, NC State, Chapel Hill. NC State has a great technology and fashion and kind of wearable tech program, and there's a lot of interesting people here that work on that in this area. In términos de hiring, no sé si entendí bien la pregunta. La ventaja era sobre la ventaja que tienes en Latinoamérica por costo. Por como las diferencias, cosas que debemos tener en cuenta cuando, like when we're hiring in both places, right? Okay. So, yeah. Yeah. So for me, I mean, we have every position in Latin America that we have in the US. So what do we look for in the US? US, it's easier to find more significant experience. So ultimately, and because I'm from the US and our headquarters is here, most of our VPs are ending up here, but it's not totally the case. And I've kind of reverted back and realized, we have amazing talent in Bolivia. In your case, I would think business development
you know, you need somebody in Europe, in the US, and those are the two big positions to kind of get you in front of the right channels. Everything else you should be able to do from Latin America. If you're doing even inside sales, casi todo, otra vez we're doing in Latin America just because the cost differential now. So once again, we started trying to hire more here. Now for every 4 positions, my internal rule is 3 should be in one of our areas, lower cost areas. So that's Bolivia, Colombia, and Lagos, Nigeria, where we also have a lot of employees. So to every 1 we hire here. So you just don't often find the management experience or the business development experience or the channel experience. So I would look for that in the US. Perfect. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Elena. Luis. Gracias y disculpe por volver a tomar el micrófono. Volviendo a topar el tema de lo que decían nuestros compañeros con lo de los partnerships, ¿qué tan ideal crees que es comprometer un poco con estos partners? Porque nosotros, obviamente, como startups y todo, tenemos que buscar ese crecimiento exponencial, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo tengo que conversar con caterers grandes que pueden llegar hasta facturar 100 millones al año. Y empresas así, que sí existen unas cuantas por acá, lo más probable es que si llegamos a hacer algún tipo de partnership me digan como que, oye, yo quiero que tú seas exclusivo para mí, para yo adelantarme con el resto. Entonces, mi pregunta es esa, como que, ¿qué tanto tú ves que es el beneficio de comprometerte o casarte con un partnership en estas etapas? Y sí, efectivamente, si nosotros damos ese partnership, nos pueden dar acceso como hasta 50 clientes de ellos y todo, pero como que se siente que se desvía un poco de la naturaleza del crecimiento que deberíamos estar buscando, ¿no? Yeah. See, everybody's always going to ask for exclusivity, and it's something you, in theory, never should give. But with that said, yo diría que siempre si alguien pide exclusividad, tiene que estar en base de performance. Entonces podrías decir, ok, perfecto, va a ser un one year. Nosotros hemos hecho algo parecido en un mercado donde no estamos operando. Entonces, en un mercado de gobierno local para una plataforma OEM. Y hemos hecho ya unos 2 años, un plan de 5 años, donde tiene que llegar en el 5º año estar facturando, no sé, $2 millones al año, algo así. En el primer año, $250,000, algo así. Entonces, si van cumpliendo con eso, ok, entonces es semi-exclusivo, es el término, no creo que no usamos la palabra exclusivo, es dedicado, algo así. Entonces, si en base de hitting revenue targets is the only way you should do it, if at all. And if it's in your core market, then it's pretty limiting. Entonces deberías buscar un segmento, decir, ok, con los 50 clientes que tienes nombradas, en base a esos clientes te voy a dar una exclusividad. Entonces tenemos algo parecido con otro que dice, ok, aquí son 1,500 empresas con lo cual trabajamos, perfecto, vas a vender el producto y te vamos a dar cierta exclusividad con esos clientes por cierto tiempo en base de alcanzar cierto revenue, with which I'd be totally happy, you know, if you hit it, so no problems. Entonces, en el caso tuyo, si ellos controlan los hoteles, por ejemplo, y tienen un grupo, decir, ok, perfecto, si vas a vender ese grupo, es tu grupo, entonces estos serían las metas, y si cumples con esos, y aquí tienes que tener metas cortas, no puede ser en 5 años 1 millón, tiene que ser en 6 meses esto, en un año esto, para que vayan cumpliendo, y si no, they just drop down to being a regular distributor. Entonces siguen con sus ingresos, no hay problema ahí. Entonces, inclusive yo tengo algo de wording que he usado antes que te podría mandar para alguien en Inglaterra, que era algo parecido, decir, ok, tienes un limited exclusivity, these are the goals, si nosotros después entramos, no es que te vamos a quitar el revenue, entonces no tienes que preocupar, sigues siendo un partner normal, sigues ganando tu porcentaje, pero ya no eres exclusivo. No, sí, por favor, me ayudarías millón con eso. Gracias. De nada. Buenísimo.
La verdad es que hemos estado preguntas non-stop porque de verdad, Brian, quiero simplemente destacar, o sea, no solamente tu experiencia ha sido muy relevante, sino has sabido dar hands-on point con cada una de las preguntas, con algo súper útil, súper accionable. Y también quiero destacar el hecho que hayas también dado el tiempo de revisar la historia de cada uno y tener consejos específicos para cada uno. También eso significa mucho para nosotros y también quiero decirte, sí, muchísimas gracias por eso. También recuerdo que, bueno, abrimos toda esta parte de las preguntas con que tú habías dicho que tenías algunas cosas específicas que les querías decir a alguno de ellos. Entonces, no sé si ya has tocado todas las cosas que querías decir o si aprovechamos estos minutitos justamente para que hagas eso, digamos. Sí, y eso después puedo mandar por correo, pero algunas cosas que tomé como notas aquí para Mox, me acordaba de una empresa recién con lo cual he hablado que se llama Z Suite Tech. A ver, su website es Z Suite Technologies, creo que es este. No sé si es esto, tal vez lo tengo confundido con otro. Yo lo voy a buscar y lo voy a mandar, pero es uno que está haciendo partnering con bancos y básicamente es como un QuickBooks, que no sé cuál es el equivalente que en Ecuador, pero creo que todos conocen QuickBooks, ¿no? Entonces es un QuickBooks online ofrecido a través de los bancos. Entonces, obviamente, la idea es que metes tus datos y los bancos tienen acceso real time a tus receivables, your payables and everything para que en todo momento puedes tener acceso a cuánto de crédito puedes acceder, updated daily because of the algorithm. Entonces, sería interesante ver, y voy a conseguir la empresa, creo que no es Z-Suite, es otro, estoy olvidando el nombre, y con eso lo que estás haciendo con la nómina, me acordaba un poco de eso, porque vas a tener real-time access y lo das a los bancos para que puedan determinar en qué momento, cuánto prestar. Creo que como producto para los bancos sería interesante que como ellos han hecho un partnerships tan rápido con los bancos en Estados Unidos en base de eso. Para Eliana y el tema de la moda, NC State es lo que quería mencionar, que creo que hay unos programas ahí interesantes que podrían estar muy interesados en, y hay varios programas aquí para entrepreneurs y hay grants y cosas de ese estilo, entonces te puedo mandar unos links ahí. Para pronto, lo que hay una empresa en México de un amigo mío que es Contalink. Es un amigo que vendía ERPs por muchos años y ahora tiene una empresa que es para small and medium sized businesses en México y sería tal vez interesante contactar con él. Y otro software que nosotros usamos que me hizo pensar es uno que se llama SaaS Optics. No sé si les suena a uno de ustedes. Es como una capa que va con nuestro sistema contable y acabamos de comprar su módulo. O sea, they just did an upsell to us to their collections module, and they record ARR and do the deferred revenue, which is difficult to do for SaaS companies, ¿no? Porque obviamente cobras un año, pero tienes que hacer el deferral mes por mes y se complica, y una vez que entran los auditores se complica más. Entonces, obviamente los sistemas ERP, los sistemas de contabilidad son los aliados naturales y hay muchos de esos en todos los lugares en Latinoamérica y en otros lugares que me hizo pensar en eso. Entonces puedo mandar ese link de Contalink y hacer una introducción a este amigo en México. Para Sabroso, nada me ocurrió a la mente de inmediato, pero voy a seguir pensando en eso. Buenísimo. Nada, Brian, o sea, hemos
casi ocupado la totalidad del tiempo. Creo que ya estamos sin dudas, comentarios, no sé, Carmen, Fer, si quieran agregar algo. A mí me encantó escucharte, Brian, porque mucho de lo que dijiste resonó con mi propia experiencia en ETF.com de haber levantado capital y habernos prometido, si es que no le encontramos la vuelta, si es que el crecimiento no viene, vamos a devolver el capital, vamos a dejar de hacerlo, vamos a cerrar la nueva unidad que habíamos creado con el nuevo capital, y eso nunca pasa. Siempre es más fácil ejecutar el business plan desde el lado del gasto y el costo y no desde el lado del crecimiento. Vemos porque ese está un poco fuera de nuestro control. Entonces, mientras te escuchaba, yo creo que mi recomendación a la gente, a todos los founders y están preocupados por si va a ser fácil o no levantar capital. A la final, o sea, don't run out of money. Ese es como que eso es lo principal. O sea, el éxito tal vez no venga en 4, 5, 10 años. El éxito a lo mejor venga en 20 años, pero si es que te quedas sin plata, definitivamente no va a venir. Y nada, ahorita creo que sí tenemos que ser conscientes del runway. Entonces, a la final, runway creo que es lo importante. Si es que levantas más ahora y tienes más en el balance sheet, o si levantas menos pero logras crecer más y en ventas y siempre ser consciente de tus gastos, es otra forma de extender el runway. Entonces, no hay respuesta para la pregunta de Jacobo. O sea, va a depender de muchos factores, pero creo que a la final es no morir en el intento, ¿no? Entonces, sí. No sé si todos los VCs van a dar esa misma recomendación. He escuchado early stage VCs que dicen el trabajo de un pre-seed, seed stage VC es apostarles a los ganadores y ayudarles a los perdedores a morir rápido. Y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Creo que es una visión demasiado fría y separada de la realidad. Life happens, como dijiste, y al final todo esto se construye con personas y no se trata de crash and burn para que el VC esté más feliz el rato de escribir su reporte a los LPs, ¿no? Bueno, con eso, muchas gracias de nuevo. De nada, un gusto estar acá y gracias por el tiempo y como les digo, después puedo mandarles los links que he mencionado acá. Brian, Increíble. qué lujo de sesión. Te agradezco un montón por tu generosidad. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias. Que tengan buena tarde. Excelente, igualmente que tengas un excelente día, Brian, y de nuevo gracias por estar aquí, compartir todo y de nuevo, si hay cualquier cosa que quieras en un futuro, no sé, pues participar en los pitch practices o tener one-on-one with whomever, just let me know. Estamos muy felices de poder contar con tu tiempo. Excelente. Gracias a todos. Gracias. 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 Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.